El retorno tras el viaje del héroe, el regreso al valle desde la montaña. En el proceso del héroe del viaje a través de la vida que venimos analizando en otros artículos y que tienen como inspiración fundamental el texto de Campbell, El héroe de mil caras, tras el recibir el elixir de los dones y de la comprensión o sabiduría, el viajero espíritu se ve necesitado o forzado a llevar de retorno al mundo del cual partió lo comprendido, la sabiduría o los dones adquiridos. En el símbolo o arquetipo del profeta o salvador, el encuentro con el mundo de su mensaje, de sus dones, es lo que lo hace ser lo que es. En la historia de los grandes líderes espirituales que se conocen, que han explicitado su actividad, hay un tiempo de crisis espiritual que está acompañado de un alejamiento físico, como el desierto en Jesús, en la selva en el caso del Buda, para retornar al valle de la experiencia compartida y poder allí transmitir, compartir el elixir conquistado. Ante esta posibilidad de ser que nos puede liberar del ego y de su zona de confort, se levantan una serie de obstáculos. El concepto de sentido de vida o propósito de la existencia se ha pensado y manejado en las diversas culturas, en muchas de ellas con un fuerte fundamento teológico. El propósito está dado por un creador y la realización del ser humano consiste en reconocer el sentido o propósito de la propia existencia y realizarlo. Para el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, el hombre no tiene un sentido o propósito de existencia y necesita dárselo a sí mismo desde su propia decisión consciente. Siempre hay un sentido de la existencia, desde el más irracional y caótico, como molestar a alguien o conservar dinero, hasta el más consciente y trascendental de los propósitos. Los propósitos pueden ser impuestos desde afuera por las condiciones materiales o culturales o las tendencias kármicas. Por ejemplo, ante una carencia afectiva materna, se genera una dependencia emocional que conduce a determinar en la vida la prioridad de suplir esa carencia con un vínculo, por ejemplo, un vínculo codependiente. O por ejemplo, en una cultura muy tradicionalista, se le impone un rol a la mujer o un rol al hombre que debe cumplir a toda costa, siendo lo más importante en su vida. En la concepción de la filosofía nihilista de Nietzsche, el espíritu se va transformando desde un estado de sometimiento a los sentidos de la existencia impuestos desde afuera, hasta poder desarrollar plenamente su propio sentido y valor de la existencia. Esto está descrito como las 3 transformaciones del espíritu. A propósito de esto, puedes ver el artículo sobre el nihilismo expresado en la película El Club de la Pelea, que aquí queda el link. En el caso de la concepción del budismo esotérico y el esoterismo occidental, no es cualquier ser humano que en una existencia puede desarrollar un propósito, del mismo modo que en una vida, por ejemplo, ante un proyecto de cualquier tipo, viaje, pareja, trabajo, etc., pueden conscientemente plantearse un sentido de la existencia y no vivirla reactivamente.